La nieve caía con fuerza sobre las montañas de Montana, transformando el paisaje en un desierto blanco e implacable. Carmen corría descalza por la carretera helada, dejando rastros de sangre en la nieve virgen. El viento le cortaba la piel como cuchillas de hielo, y cada respiración le quemaba los pulmones. Detrás de ella, los furiosos ladridos de los perros de Gerald Whitmore resonaban en la noche, mezclados con los gritos airados del hombre que la había mantenido prisionera durante 2 años. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que seguir corriendo. La muerte congelada en la nieve le parecía más misericordiosa que volver a aquella casa, a aquel sótano húmedo donde Gerald la encerraba cuando se portaba mal. Tenía los dedos entumecidos. Empezaba a ver borroso, pero entonces vio algo que hizo que su corazón se acelerara con una esperanza desesperada. Luces, luces cálidas y doradas que brillaban a través de la tormenta y provenían de una propiedad a unos 800 metros de distancia. Carmen reunió sus últimas fuerzas y corrió hacia esa luz como una polilla hacia la llama, sin saber si encontraría la salvación o solo otra forma de condenación. Antes de continuar, necesito presentarme. Me llamo Rachel Ashwood, y esta historia me conmovió profundamente cuando la descubrí. Si tú también sientes algo mientras la escuchas, suscríbete al canal para que historias como esta lleguen a más gente. Deja tu me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y dime en los comentarios desde dónde la estás viendo. Ahora volvamos a aquella gélida noche en Montana. Nikolai Bulov estaba en su oficina revisando contratos de exportación de ganado cuando oyó que su perro empezaba a ladrar de forma diferente. No era el ladrido de alerta ante animales salvajes o intrusos comunes. Era algo más urgente, más preocupante. Se levantó de la silla de cuero, y su alta e imponente figura proyectó largas sombras sobre las paredes revestidas de madera. A sus 37 años, Nikolai había construido un imperio que se extendía mucho más allá de las fronteras de Montana. Pero pocas personas lo sabían. Para sus vecinos, era solo un granjero exitoso que prefería la soledad de las montañas. Para quienes realmente lo conocían, era el hombre que controlaba las rutas de distribución en 3 estados, que resolvía problemas que otros no podían resolver, que tenía conexiones que se extendían desde los puertos de Seattle hasta los casinos de Las Vegas. Cogió su linterna y su abrigo, y salió al porche cubierto de nieve. Lo que vio le hizo correr como no lo había hecho en años. Una mujer yacía a pocos metros de su casa. Su pequeño cuerpo estaba casi completamente cubierto por la nieve que caía. Sus pies descalzos estaban azulados y sangrando, y solo llevaba un vestido fino que estaba empapado y congelado. Nikolai llegó hasta ella en segundos, se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Débil, pero presente. La levantó con cuidado en sus brazos, sorprendido por lo ligera que era, y la llevó rápidamente a la casa. La chimenea estaba encendida en la sala principal, y la acostó en el sofá más cercano al fuego. Cogió mantas gruesas y la envolvió mientras gritaba a su ama de llaves, Martha, que vivía en un ala separada de la casa. La anciana apareció rápidamente, con los ojos muy abiertos ante la escena. Nikolai le dio órdenes rápidas y precisas, pidiéndole agua caliente, toallas limpias, el botiquín de primeros auxilios y té caliente. Martha desapareció para ir a buscar los artículos, mientras Nikolai examinaba cuidadosamente los pies heridos de la mujer. Había cortes profundos, algunos con cristales aún incrustados. Sus manos también estaban magulladas con marcas que claramente no eran recientes. Cuando le apartó suavemente el pelo mojado de la cara, vio más marcas, un moratón descolorido en el pómulo, un corte en proceso de curación en el labio inferior. Nikolai sintió que algo oscuro y familiar se encendía en su pecho, una ira fría que conocía bien. Carmen se despertó lentamente, su mente emergiendo de un lugar oscuro y frío. Lo primero que percibió fue el calor, un calor maravilloso y envolvente que parecía penetrar hasta sus huesos helados. Lo segundo fue el olor a madera quemada y algo que parecía té de hierbas. Lo tercero fue la voz, una voz masculina, grave y con un ligero acento que no pudo identificar. Hablando suavemente con alguien, Carmen abrió los ojos lentamente,
parpadeando ante la suave luz de la chimenea. Estaba en una habitación que parecía sacada de una revista de decoración rústica de lujo, con vigas de madera a la vista en el techo, cómodos muebles de cuero y una chimenea de piedra que crepitaba cálidamente. Por un momento, pensó que tal vez había muerto en la nieve y que aquello era una especie de paraíso improbable. Entonces, el dolor en los pies la devolvió a la realidad con brutal fuerza. Intentó incorporarse, pero un par de manos firmes, pero suaves, la detuvieron. Carmen giró la cabeza y se encontró con los ojos más intensos que había visto nunca. Eran de un gris tormentoso, enmarcados por unas pestañas oscuras y una expresión que mezclaba preocupación con algo más difícil de descifrar. El hombre era llamativo, con el pelo oscuro, ligeramente largo, una mandíbula fuerte cubierta por una barba bien recortada y unos hombros anchos que llenaban por completo el jersey de lana que llevaba. Nikolai observó cómo la mujer se despertaba y vio el momento exacto en que el pánico comenzó a apoderarse de sus ojos marrones. Inmediatamente retrocedió un poco, dándole espacio, manteniendo las manos a la vista y la voz tranquila. Le dijo que estaba a salvo, que se había desmayado en la nieve cerca de su propiedad y que la había llevado dentro para atenderla. Le explicó que Martha, su ama de llaves, le estaba preparando una habitación y que un médico estaba en camino. Carmen lo miró con recelo, sus ojos escudriñando la habitación como si buscaran salidas. Nikolai reconoció esa mirada. Era la mirada de alguien que había aprendido que los hombres poderosos eran peligrosos, que la amabilidad solía ser una trampa. Mantuvo la distancia y la voz suave, diciéndole que no tenía por qué hablar si no quería, que podía descansar y recuperarse, y que nadie le haría daño allí. Algo en su voz, tal vez la sinceridad absoluta, o tal vez solo el agotamiento total, hizo que Carmen se relajara mínimamente. Ella preguntó dónde estaba, y Nikolai le explicó que se trataba de su propiedad, situada a unos 13 kilómetros al norte de la granja Whitmore. Al oír el nombre, Carmen se estremeció visiblemente, y Nikolai vio el terror cruzar su rostro como una sombra. En ese momento, Martha entró con una bandeja que contenía té caliente, sopa y pan recién hecho. La presencia de la anciana pareció calmar aún más a Carmen, que aceptó la taza de té con manos temblorosas. Martha, con la sabiduría de alguien que había visto mucho en la vida, comenzó a charlar suavemente sobre cosas triviales: el tiempo, la receta de la sopa, lo protectores pero gentiles que eran los perros de Nikolai. Mientras tanto, Nikolai se alejó discretamente, dando a Carmen espacio para sentirse menos amenazada. Se acercó a la ventana y miró la tormenta que había afuera, con la mente ya en marcha. Conocía a Gerald Whitmore por su reputación, un hombre arrogante que había heredado tierras y dinero, y pensaba que eso le daba derechos sobre todo y sobre todos. Se habían visto varias veces en subastas de ganado y reuniones de la Asociación de Ganaderos, y a Nikolai nunca le había caído bien. Había algo en la forma en que Gerald trataba a las personas que trabajaban para él, una crueldad casual que Nikolai reconocía en otros hombres que había conocido, hombres a los que había que enseñar a respetar por las malas. El médico llegó una hora más tarde, el doctor Harrison, un hombre de 60 años que había tratado a Nikolai y a sus hombres en varias ocasiones sin hacer preguntas incómodas. Examinó a Carmen con suave profesionalidad, le trató los pies heridos, comprobó si había signos de hipotermia grave y le recetó antibióticos para prevenir infecciones. Cuando terminó, pidió hablar con Nikolai en privado. En el pasillo, fuera del alcance del oído de Carmen, el doctor Harrison dijo que sus lesiones eran compatibles con un maltrato prolongado. Tenía fracturas antiguas mal curadas en las costillas, cicatrices de quemaduras en la espalda y signos de desnutrición crónica. Dijo que Carmen necesitaba atención médica continua, una buena alimentación y sobre todo seguridad. Nikolai le dio las gracias al médico, le pagó generosamente y le pidió absoluta discreción. Cuando Altor Harrison se marchó bajo la tormenta que comenzaba a amainar, Nikolai se quedó en el pasillo durante un largo rato. Esa fría ira se transformó en algo más centrado, más peligroso. Carmen pasó los 3 días siguientes en una cómoda habitación
en la segunda planta de la casa de Nikolai, atendida por Martha como si fuera su hija. La ama de llaves le traía comidas nutritivas cada pocas horas, le cambiaba los vendajes de los pies con manos delicadas y le hablaba de su propia vida, creando con sus historias un entorno seguro en el que Carmen poco a poco comenzó a relajarse. Nikolai aparecía de vez en cuando, siempre llamando a la puerta antes de entrar, manteniendo una distancia respetuosa y preguntándole si necesitaba algo. Carmen lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Había algo en él que resultaba intimidante y reconfortante al mismo tiempo. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que le obedecieran, pero trataba a Martha con auténtico respeto y hablaba con Carmen como si sus palabras realmente importaran. La tercera noche, cuando la tormenta finalmente pasó y las estrellas brillaban sobre la nieve recién caída, Carmen bajó por fin las escaleras. Encontró a Nikolai en la sala principal, sentado cerca de la chimenea con un vaso de whisky y un libro. Él levantó la vista cuando ella entró y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento silencioso de que ese momento marcaba un cambio. Carmen se sentó en el sillón frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces, con una voz más fuerte de lo que esperaba, Carmen comenzó a contar su historia. Había llegado de México hacía 3 años. Con promesas de un trabajo legal y documentos de trabajo, Gerald Whitmore había sido quien la contrató a través de una agencia que más tarde descubrió que era una tapadera para el tráfico de mano de obra. Al principio, el trabajo solo era difícil. Largas horas limpiando la gran casa, cocinando, cuidando de los animales. Pero Gerald pronto mostró su verdadera naturaleza. Le confiscó el pasaporte, le dijo que le debía dinero por el viaje y el alojamiento, y comenzó a empeorar sus ya miserables condiciones de vida. Cuando Carmen intentó quejarse, él la encerró en el sótano durante 2 días sin comida. Cuando ella amenazó con acudir a las autoridades, él le mostró fotos de su familia en México y le dijo que tenía contactos que podían hacerles daño. Carmen estaba atrapada, trabajando 16 horas al día, durmiendo en una pequeña habitación sin calefacción en el ático, siendo constantemente humillada y amenazada. Pero la gota que colmó el vaso fue hace 3 noches, cuando Gerald, ebrio, intentó obligarla a hacer algo que ella se negó a describir. Ella se defendió, logró escapar y corrió hacia la nieve sin pensarlo, prefiriendo morir congelada antes que permanecer en esa casa una noche más. Cuando Carmen terminó de hablar, unas lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. Nikolai no se había movido durante toda la narración. Sin embargo, sus dedos apretaban el vaso de whisky con tanta fuerza que era un milagro que no se hubiera roto. Cuando finalmente habló, su voz era baja y controlada, pero había una promesa de consecuencias en ella. Eso hizo que Carmen entendiera por qué la gente lo respetaba y temía. Dijo que Gerald Whitmore pagaría por todo lo que había hecho. Dijo que Carmen estaría a salvo allí todo el tiempo que necesitara y que él le garantizaría que nunca más tendría que temer a ese hombre. Dijo que tenía recursos, contactos y medios para hacer que las cosas sucedieran, y que ella solo tenía que confiar en él. Carmen miró a ese hombre que era prácticamente un desconocido, pero que había mostrado más amabilidad en 3 días que la que ella había experimentado en 3 años. Asintió lentamente y en ese momento, algo pasó entre ellos, una conexión que iba más allá de Salvador y víctima, algo más profundo y complicado. A la mañana siguiente, Nikolai hizo una serie de llamadas telefónicas. Había construido su imperio siendo meticuloso, paciente y absolutamente implacable cuando era necesario. Gerald Whitmore sería una lección para cualquiera que pensara que el poder y el dinero le daban derecho a tratar a las personas como si fueran de su propiedad. En primer lugar, Nikolai se puso en contacto con un abogado especializado en casos de tráfico de mano de obra y derechos de los inmigrantes. Le explicó la situación de Carmen y le pidió que preparara todos los documentos necesarios para garantizar su situación legal en Estados Unidos. El dinero no era un problema, y el abogado, conociendo la reputación de Nikolai,
Accedió a tratar el caso con la máxima prioridad. En segundo lugar, Nikolai llamó a un investigador privado al que había recurrido en otras ocasiones, un antiguo agente federal que sabía cómo obtener información sin dejar rastro. Le pidió un dossier completo sobre Gerald Whitmore. Todo, finanzas, asociaciones, secretos, vulnerabilidades. En tercer lugar, y quizás lo más importante, Nikolai se puso en contacto con algunos de sus socios en diferentes áreas de negocio. Era hora de apretar a Gerald por todos los frentes posibles. Mientras Nikolai orquestaba su respuesta, Carmen comenzaba a redescubrir lo que significaba ser tratada como un ser humano. Martha la llevó a comprar ropa adecuada para el invierno de Montana, algo que Carmen nunca había tenido. Pasaron toda una tarde en pequeñas tiendas de la ciudad más cercana, y Carmen se encontró sonriendo por primera vez en años mientras se probaba abrigos cálidos y botas forradas. Martha insistió en comprarle también vestidos bonitos, diciendo que todas las mujeres merecían sentirse guapas cuando volvieran a la propiedad de Nikolai. Carmen se sentía diferente, más ligera de alguna manera. Esa noche, bajó a cenar con uno de los vestidos nuevos, uno sencillo pero elegante de color azul oscuro, y vio cómo los ojos de Nikolai se detuvieron en ella por un momento antes de apartar rápidamente la mirada. Había algo creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. Pero eso estaba presente en cada mirada prolongada, en cada conversación que se alargaba hasta la noche, en cada momento de cómodo silencio que compartían. El expediente sobre Gerald Whitmore llegó una semana más tarde, y era aún más condenatorio de lo que Nikolai esperaba. Gerald estaba endeudado hasta el cuello, tras haber realizado malas inversiones y mantener un estilo de vida que su granja ya no podía sostener. Debía dinero a bancos, proveedores y, lo que es más interesante, a algunas personas que no eran conocidas por su paciencia con los deudores. También había pruebas de que Carmen no era la primera trabajadora a la que había explotado. Había un patrón de contratar a inmigrantes indocumentados y someterlos a condiciones terribles. Algunos simplemente habían desaparecido, y a Nikolai se le heló la sangre al pensar en lo que les podría haber pasado. También había rumores de que Gerald estaba involucrado en negocios cuestionables, vendiendo ganado robado y utilizando su granja como punto de paso para mercancías ilegales. Nikolai sonrió fríamente mientras leía el informe. Gerald había construido un castillo de naipes y Nikolai estaba a punto de derribarlo. El primer movimiento fue financiero. Nikolai utilizó sus contactos para comprar discretamente todas las deudas de Gerald. Los bancos estaban encantados de deshacerse de préstamos problemáticos, especialmente cuando Nikolai ofreció pagar una prima por ellos. En cuestión de días, Nikolai se convirtió en el principal acreedor de Gerald Whitmore, controlando hipotecas, préstamos para equipos y líneas de crédito. El segundo movimiento fue operativo. Nikolai tenía amigos en varias agencias reguladoras y, de repente, la granja de Gerald fue inspeccionada para comprobar el cumplimiento de las normas medioambientales, la seguridad en el trabajo y la salud animal. Cada inspección encontró infracciones, lo que dio lugar a fuertes multas y costosas órdenes de corrección. El tercer movimiento fue social. Nikolai era respetado en la comunidad agrícola de Montana, y cuando discretamente dejó entrever que Gerald Whitmore no era de fiar, las puertas comenzaron a cerrarse. Se cancelaron contratos, se retiraron invitaciones a subastas y los proveedores comenzaron a exigir pagos por adelantado. Gerald estaba siendo estrangulado lentamente y ni siquiera sabía quién tiraba de la cuerda. Carmen observaba todo esto con una mezcla de admiración y miedo. Veía a Nikolai trabajar, haciendo llamadas telefónicas en ruso y en inglés, recibiendo informes, dando órdenes con la precisión de un general que planifica una campaña. Empezaba a comprender que el hombre que la había salvado era mucho más que un granjero de éxito. Tenía un poder real, el tipo de poder que proviene de conexiones profundas y de la voluntad de utilizarlas sin dudar. Pero lo que le sorprendía era que, a pesar de ese poder, Nikolai nunca la hacía sentir amenazada. Era amable, considerado, incluso vulnerable a veces. Habían empezado a tener largas conversaciones por la noche, después de que Martha se retirara.
Nikolai le hablaba de su infancia en Rusia, de cómo su madre había sufrido a manos de un hombre violento, de cómo había jurado que nunca sería como ese hombre y que nunca permitiría que hombres así prosperaran a su alrededor. Carmen le hablaba de su familia en México, de sus sueños de una vida mejor, de cómo la esperanza se había ido apagando poco a poco bajo el peso de la crueldad de Gerald. En esas conversaciones encontraron puntos en común. Dos personas marcadas por la violencia, pero decididas a no dejar que eso las definiera. Una noche, unas 3 semanas después de la llegada de Carmen, estaban sentados en el porche cubierto, viendo cómo la nieve caía suavemente bajo la luz de la luna. Carmen estaba envuelta en una manta gruesa, con una taza de chocolate caliente en las manos, y Nikolai estaba a su lado, más cerca de lo habitual. Había tensión en el aire, algo tácito, pero palpable. Carmen se volvió para mirarlo y vio que sus ojos grises ya estaban fijos en ella. Le preguntó por qué estaba haciendo todo esto, por qué estaba dedicando tanto tiempo y recursos a ayudarla y a castigar a Gerald. Nikolai se quedó en silencio durante un largo rato, y cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada por la emoción. Dijo que cuando era niño, había visto cómo su madre era destruida lentamente por un hombre que debería haberla protegido. Dijo que era demasiado pequeño y débil para hacer otra cosa que mirar. Dijo que había jurado que cuando creciera, cuando tuviera poder, lo usaría para proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Pero entonces se detuvo, miró directamente a los ojos de Carmen y admitió que había más que eso. Dijo que ella le había afectado de una manera que no esperaba, que se encontraba pensando en ella constantemente, preocupándose por ella, deseando verla sonreír. Dijo que entendía que ella no pudiera corresponder a esos sentimientos, que había pasado por demasiado y que nunca la presionaría, pero que necesitaba que ella supiera la verdad. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Había notado que la atracción entre ellos iba en aumento, pero había intentado ignorarla, convencida de que solo era gratitud, o de que un hombre como Nikolai nunca podría estar realmente interesado en alguien como ella. Pero allí, bajo la luz de la luna y la nieve que caía, vio la verdad en sus ojos. No era lástima ni obligación. Era algo real, algo profundo. Carmen dejó a un lado su taza y con un valor que no sabía que poseía, tomó la mano de Nikolai. Le dijo que ella también sentía algo, que él le había demostrado que no todos los hombres eran como Gerald, que la bondad y la fuerza podían coexistir. Le dijo que tenía miedo, que no sabía cómo manejar sentimientos como esos después de todo lo que había pasado, pero que quería intentarlo. Nikolai entrelazó sus dedos con los de ella y se quedaron así durante mucho tiempo, simplemente cogidos de la mano y mirando la nieve. Dos supervivientes que encontraban consuelo el uno en el otro. Pero ese momento se vio interrumpido 2 días después, cuando Gerald Whitmore finalmente descubrió dónde le estaba Carmen. Apareció en la propiedad de Nikolai en una mañana helada, conduciendo su vieja camioneta y golpeando la puerta principal con furia embriagada. Marta, sabiamente, no abrió la puerta, sino que llamó a Nikolai inmediatamente. Cuando Nikolai salió al porche, encontró a Gerald tambaleándose en la entrada, gritando que quería recuperar su propiedad, que Carmen le debía dinero y trabajo, que Nikolai no tenía derecho a interferir. Nikolai bajó los escalones lentamente, y su imponente presencia hizo que Gerald retrocediera instintivamente. Con una voz tan fría como el hielo que los rodeaba, Nikolai dijo que Carmen no era propiedad de nadie, que ahora estaba bajo su protección y que Gerald debía abandonar su terreno inmediatamente. Gerald, cegado por la rabia y el alcohol, cometió el error de avanzar hacia Nikolai con los puños en alto. Ni siquiera llegó a acercarse. Con un movimiento rápido y eficaz, Nikolai lo inmovilizó, retorciéndole el brazo detrás de la espalda y obligándolo a arrodillarse en la nieve. Nikolai se inclinó y le susurró al oído a Gerald con una voz demasiado baja para que nadie más pudiera oírla. Le dijo que sabía todo sobre las deudas de Gerald, sobre las violaciones en su granja, sobre las otras mujeres a las que había maltratado. Le dijo que ahora era dueño de cada centavo que Gerald le debía
y que podía cobrar esas deudas en cualquier momento, quedándose con la granja, el ganado, todo. Le dijo que tenía pruebas suficientes para enviar a Gerald a la cárcel durante años por tráfico de mano de obra, maltrato y fraude. Pero entonces Nikolai le ofreció una opción. Gerald podía venderle su propiedad a Nikolai por un precio que cubriría sus deudas y le dejaría con suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar lejos de Montana. A cambio, Gerald firmaría una confesión completa sobre lo que le había hecho a Carmen y a las demás. Una confesión que Nikolai guardaría como garantía. Si Gerald volvía alguna vez, si intentaba ponerse en contacto con Carmen o con cualquiera de las otras mujeres, si causaba problemas, esa confesión iría directamente a las autoridades federales. O, continuó Nikolai, Gerald podía negarse, y Nikolai destruiría su vida de todos modos. Pero de una manera mucho más dolorosa y pública, la elección era suya. Gerald, todavía de rodillas en la nieve, finalmente comprendió con quién estaba tratando. Había oído rumores sobre Nikolai Volkov, susurros sobre conexiones peligrosas y un pasado que no era del todo legal. Al mirar a los fríos ojos de Nikolai, Gerald vio reflejada allí su propia perdición si tomaba la decisión equivocada. Asintió con la cabeza. Derrotado, Nikolai lo soltó y lo despidió, diciéndole que su abogado se pondría en contacto con él para darle los detalles de la venta. Gerald se alejó tambaleando, se subió a su camioneta y se marchó, y todos los allí presentes sabían que nunca volvería. Carmen lo había visto todo desde una ventana del segundo piso, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Nikolai volvió a entrar, ella bajó corriendo las escaleras y sin pensarlo, se lanzó a sus brazos. Nikolai la abrazó con fuerza, sintiendo cómo temblaba contra él, y le prometió que nunca más tendría que temer a ese hombre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y logística. Gerald firmó todos los documentos necesarios, incluida la confesión detallada que Nikolai guardó en una caja fuerte. La propiedad de Whitmore fue transferida oficialmente a Nikolai, quien inmediatamente comenzó a hacer planes para renovarla por completo. Pero lo más importante fue lo que Nikolai hizo a continuación. Una tarde llamó a Carmen a su oficina y le presentó una propuesta. Quería transformar la antigua granja de Whitmore en una explotación agrícola moderna y ética, centrada en prácticas sostenibles y en el trato justo a los trabajadores. Y quería que Carmen fuera la directora de esa explotación. Carmen se sorprendió y dijo que no tenía experiencia, que no sabía cómo gestionar una granja. Pero Nikolai le dijo que ella conocía el trabajo mejor que nadie, que había vivido todos sus aspectos y que él le proporcionaría toda la formación y el apoyo necesarios. Le dijo que confiaba en su criterio y en su compasión, y que se merecía la oportunidad de transformar el lugar de su sufrimiento en algo positivo. Carmen aceptó y en los meses siguientes se transformó. Con el apoyo de Nikolai, tomó cursos de gestión agrícola, aprendió sobre finanzas y gestión de personas, estudió técnicas modernas de agricultura sostenible. Nikolai estuvo a su lado en cada paso, no como un jefe autoritario, sino como un compañero y mentor. Pasaron largas horas juntos planificando la renovación de la propiedad, discutiendo estrategias, soñando con el futuro. Y en algún momento, la línea entre lo profesional y lo personal se difuminó por completo. Había caricias que duraban un poco más de lo necesario, miradas que comunicaban más que las palabras, momentos de cercanía que aceleraban los corazones de ambos. Una noche, después de un día de trabajo especialmente largo, estaban en la oficina de Nikolai, rodeados de planos y documentos, cuando Carmen tropezó con una pila de papeles. Nikolai la sujetó antes de que cayera, y de repente estaban muy cerca, con sus rostros a pocos centímetros de distancia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Entonces Nikolai, con una ternura que contrastaba con su intimidante reputación, se inclinó y besó a Carmen suavemente. Ese beso lo cambió todo. Fue como si se hubiera roto una presa, liberando los sentimientos que ambos habían intentado contener. Carmen le devolvió el beso con una pasión que la sorprendió, enredando sus manos en el cabello de Nikolai mientras él la atraía hacia sí. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento,
y Nikolai apoyó la frente contra la de ella, diciéndole que había esperado tanto tiempo por eso, que había querido hacerlo desde el momento en que ella bajó las escaleras con ese vestido azul semanas atrás. Carmen se rió, un sonido ligero y genuino, que Nikolai se dio cuenta de que quería escuchar por el resto de su vida. Ella dijo que también lo había deseado, pero que había temido que fuera demasiado pronto, que todavía estuviera demasiado destrozada. Nikolai le tomó el rostro entre las manos y le dijo que no estaba destrozada, que era la persona más fuerte que conocía y que esperaría todo el tiempo que ella necesitara, pero que quería estar con ella, estar verdaderamente con ella si ella también lo deseaba. Carmen dijo que sí, que eso era lo que más deseaba. La renovación de la antigua granja Whitmore llevó 6 meses. Nikolai invirtió mucho, no solo en equipamiento e infraestructura, sino también en crear un entorno de trabajo que fuera lo contrario de lo que Gerald había mantenido. Construyó viviendas cómodas para los trabajadores, estableció salarios y prestaciones justas y creó programas de formación y desarrollo. Carmen estaba en el centro de todo. Su visión y experiencia daban forma a cada decisión. Contrató a un equipo diverso, incluyendo a varios inmigrantes que, como ella, buscaban una segunda oportunidad. Creó una cultura de respeto y dignidad en la que cada persona era valorada y escuchada. La granja rápidamente se ganó la reputación en la región de ser uno de los mejores lugares para trabajar, y la calidad de sus productos reflejaba el cuidado y la dedicación de su equipo. Carmen prosperó en su nuevo puesto. Su confianza crecía cada día, y Nikolai la observaba con orgullo y amor cada vez mayores. Su relación también prosperó. Se esforzaban por mantener la profesionalidad durante la jornada laboral, pero las noches eran suyas. Cenaban juntos, hablaban durante horas, compartían sueños y miedos. Nikolai le mostró a Carmen aspectos de su vida que pocos conocían, la llevó a conocer a sus socios y le mostró el alcance de sus negocios. Carmen, a su vez, ayudó a Nikolai a reconectar con una humanidad que había enterrado bajo capas de frío pragmatismo. Ella lo hacía reír, lo desafiaba cuando era demasiado duro, le recordaba que el poder sin compasión era solo tiranía. Se complementaban perfectamente, fuerza y gentileza, pragmatismo e idealismo. Martha observaba todo con aprobación maternal. Feliz de ver que Nikolai finalmente había encontrado a alguien que lo veía como un hombre, no solo como una fuerza a temer o utilizar. Un año después de que Carmen corriera desesperada por la nieve, la granja renovada celebró su gran inauguración, en un claro día de primavera con campos cubiertos de flores silvestres y un cielo azul que se extendía infinitamente. Hubo una celebración con la comunidad, los vecinos y los socios comerciales, todos curiosos por ver la transformación. Carmen, con un vestido sencillo pero elegante, pronunció un discurso que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Habló de segundas oportunidades, de cómo los lugares de dolor podían transformarse en lugares de esperanza, de la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. No mencionó específicamente lo que Gerald había hecho, pero quienes lo conocían comprendieron la profundidad de sus palabras. Cuando terminó, hubo un aplauso entusiasta, y Nikolai, de pie a su lado, le tomó la mano y se la apretó, con el orgullo evidente en cada rasgo de su rostro. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y la propiedad estuviera tranquila bajo las estrellas, Nikolai llevó a Carmen a un lugar especial de la propiedad, una colina con vistas a ambas granjas, la suya y la que ahora ella gestionaba. Se sentaron en la hierba aún húmeda por el rocío de la noche y Nikolai sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Carmen sintió que su corazón se detenía cuando él abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Nikolai dijo que sabía que solo había pasado un año, que quizá era demasiado pronto, pero que estaba absolutamente seguro de una cosa en la vida. Quería pasar el resto de sus días con ella. Dijo que ella no solo había transformado la granja, sino también a él, que le había demostrado que podía ser más que un hombre de negocios frío y calculador. Dijo que la amaba con una intensidad que a veces le asustaba y que sería el mayor honor de su vida si ella aceptaba casarse con él.
Carmen lloraba abiertamente, lágrimas de alegría corrían por su rostro. Pensó en cómo había cambiado su vida, de ser una prisionera aterrorizada corriendo por la nieve a una mujer amada y respetada, con un futuro brillante por delante. Pensó en Nikolai, en cómo había sido su salvación, pero también su igual, en cómo la había desafiado y apoyado, en cómo se sentía completa a su lado. Ella dijo que sí repetidamente entre besos, lágrimas y risas. Nikolai le deslizó el anillo en el dedo y se quedaron allí, abrazados bajo las estrellas. Dos supervivientes que habían encontrado no solo seguridad el uno en el otro, sino también un amor verdadero y profundo. El viaje de Carmen había comenzado con desesperación y terror, pero había terminado con esperanza y alegría. Y mientras miraba al hombre que abrazaba, supo que, sin importar lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda y de crecimiento continuo de la granja. Carmen insistió en una boda sencilla, solo con la familia cercana y los amigos íntimos, en una ceremonia al aire libre en la propiedad que ahora llamaba su hogar. Martha estaba encantada, asumiendo el papel de organizadora no oficial y madre sustituta de Carmen, cuya propia familia no podía viajar desde México debido a complicaciones con los visados. Nikolai, utilizando sus contactos, trabajó discretamente para resolver estas complicaciones, y 3 semanas antes de la boda, sorprendió a Carmen con la noticia de que su madre, su padre y sus dos hermanos menores estarían presentes. La reacción de Carmen fue algo que Nikolai recordaría para siempre. Literalmente, cayó de rodillas, sollozando de alegría. Y cuando finalmente pudo hablar, dijo que era el mejor regalo que nadie le había hecho jamás. En ese momento, Nikolai supo que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantener feliz a esa mujer. La boda fue perfecta en su sencillez. Carmen llevaba un vestido blanco vaporoso que Martha le había ayudado a elegir, con flores silvestres entrelazadas en el pelo. Nikolai estaba impecable con un traje oscuro, pero fue la expresión de su rostro cuando vio a Carmen caminar hacia él lo que se llevó todo el protagonismo, pura admiración y amor incondicional. La ceremonia fue oficiada por un juez amigo de Nikolai con los votos que ambos habían escrito. Palabras de promesa y compromiso que hicieron que incluso los hombres más duros de Nikolai se secaran discretamente los ojos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que se dieron fue recibido con aplausos y silbidos, y la celebración que siguió fue alegre y cálida, llena de comida, música y baile. La familia de Carmen, inicialmente intimidada por el evidente poder y riqueza de Nikolai, rápidamente se encariñó con él cuando vieron cómo trataba a su hija con reverencia y respeto, como si fuera lo más preciado del mundo, porque para él lo era. La vida matrimonial trajo nuevos retos y alegrías. Carmen siguió gestionando la granja con un éxito creciente, ampliando las operaciones y estableciendo contratos con restaurantes y mercados de alta calidad en toda la región. Nikolai, por su parte, comenzó a distanciarse gradualmente de algunos de sus negocios más cuestionables. Influenciado por la perspectiva moral de Carmen, descubrió que podía tener éxito y poder sin comprometer su integridad, que había satisfacción en construir algo legítimo y duradero. Se convirtieron en una fuerza en la comunidad, conocidos no solo por su éxito empresarial, sino también por su filantropía y su defensa de los derechos laborales. Carmen, en particular, se convirtió en la voz de los trabajadores inmigrantes, utilizando su propia historia para inspirar cambios en las políticas y prácticas. Habló en conferencias, trabajó con organizaciones sin ánimo de lucro y nunca olvidó de dónde venía. 2 años después de la boda, Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia los llenó a ambos de alegría y terror a partes iguales. Carmen temía que su cuerpo, tan maltratado en el pasado, no pudiera soportar un embarazo saludable. Nikolai temía ser padre, repetir los errores de su propio padre. Pero juntos superaron estas ansiedades, apoyándose mutuamente en cada hito y cada preocupación. El doctor Harrison, que se había convertido en amigo de la familia, supervisó de cerca el embarazo, y para alivio de todos, Carmen y el bebé se mantuvieron sanos. Nikolai se volvió aún más protector,
si es que eso era posible, asegurándose de que Carmen no se esforzara demasiado y de que tuviera todo lo que necesitaba. Martha estaba encantada con la perspectiva de tener un bebé en casa y ya estaba preparando la habitación infantil con un entusiasmo que hacía reír y llorar a Carmen al mismo tiempo. El nacimiento de su hija, Elena, fue el momento más transformador en la vida de ambos cuando Nikolai sostuvo a ese pequeño ser por primera vez. Algo dentro de él cambió fundamentalmente. Miró esos ojos diminutos y vio el futuro. Un futuro que estaba decidido a ser mejor, más seguro, más justo. Carmen, agotada pero radiante, observaba a su marido sostener a su hija con una ternura que contrastaba por completo con su reputación externa, y supo que había tomado la decisión correcta. Elena crecería conociendo solo el amor y la seguridad, sin experimentar nunca el tipo de miedo y dolor que había conocido su madre. Crecería fuerte y segura, sabiendo que era amada incondicionalmente, y crecería conociendo la historia de cómo se conocieron sus padres. Una historia de supervivencia, justicia y amor que triunfó sobre la oscuridad. Los años pasaron, trayendo más cambios y crecimiento. La granja se convirtió en un modelo de prácticas agrícolas éticas. La visitaban estudiantes y profesionales de todo el país. Carmen se convirtió en una conferenciante muy solicitada y una reconocida defensora de los derechos laborales. Nikolai consolidó sus negocios, centrándose en empresas legítimas y utilizando su influencia para causas positivas. Elena creció rodeada de amor, aprendiendo desde muy temprana edad sobre la justicia, la compasión y la importancia de utilizar el poder para proteger a los vulnerables. Martha permaneció con ellos, una presencia constante y querida, la abuela que Elena adoraba. Y a pesar de todo, Carmen y Nikolai siguieron profundamente unidos, su amor madurando y profundizándose con cada reto superado y cada alegría compartida. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Nikolai tuvo que lidiar ocasionalmente con amenazas de su pasado, personas que no apreciaban su transformación o que veían su felicidad como una debilidad, pero él siempre protegió a su familia con la misma implacabilidad con la que había protegido a Carmen aquella primera noche. Carmen, por su parte, tuvo que enfrentarse al trauma de su pasado, pesadillas ocasionales y momentos de ansiedad que le recordaban lo que había sobrevivido. Pero con terapia, el apoyo de Nikolai y su propia fuerza interior siguió sanando y creciendo. Aprendieron que sobrevivir no era suficiente. Querían prosperar, y juntos hicieron exactamente eso. En una tarde de invierno, 10 años después de que Carmen corriera desesperada por la nieve, ella y Nikolai estaban en el mismo porche donde se habían dado su primer beso. Elena, ahora con 8 años, dormía dentro de la casa, y la nieve caía suavemente, igual que había caído aquella fatídica noche. Carmen se volvió hacia Nikolai y le dijo que a veces todavía no podía creer que esa fuera su vida, que había pasado de ser una prisionera a una exitosa mujer de negocios, una esposa amada y una madre feliz. Nikolai la abrazó y le dijo que él también se maravillaba a veces del camino que habían tomado sus vidas. Le dijo que ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella, que ella le había dado un propósito y un significado más allá del poder y el dinero. Se quedaron allí abrazados bajo la nieve que caía. Dos supervivientes que habían construido algo hermoso a partir de las cenizas de sus dolorosos pasados. La historia de Carmen y Nikolai se convirtió en leyenda en la región. Se susurraba con admiración y esperanza. Era una historia sobre cómo la oscuridad más profunda puede dar paso a la luz más brillante, sobre cómo se puede hacer justicia y el amor puede florecer incluso en las circunstancias más improbables. Era una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de usar el poder para proteger en lugar de oprimir, sobre la fuerza que proviene de la vulnerabilidad y el coraje que proviene de la compasión. Y sobre todo, era una historia sobre dos personas que se negaron a dejar que su pasado definiera su futuro, que eligieron construir algo mejor juntos. Gerald Whitmore nunca volvió a Montana. Se mudó a otro estado, donde vivió una vida mediocre y solitaria, siempre mirando por encima del hombro, siempre recordando al hombre de ojos grises que le había enseñado que las acciones tienen consecuencias.
La confesión que había firmado permaneció en la caja fuerte de Nikolai, un silencioso recordatorio de que la justicia, aunque a veces se demora, finalmente llega a quienes la merecen. Se localizó a las otras mujeres a las que Gerald había maltratado y se les ofreció ayuda. Algunas aceptaron, otras prefirieron dejar el pasado enterrado, pero todas sabían que alguien se había preocupado lo suficiente como para buscar justicia en su nombre, y eso por sí solo les aportó cierta paz. Carmen nunca olvidó de dónde venía. Guardaba una foto en su oficina, no de sus días de sufrimiento, sino de la primera primavera después de su liberación, cuando las flores silvestres cubrían los campos y se dio cuenta de que era verdaderamente libre. Esa foto le recordaba que, por muy oscura que sea la noche, la primavera siempre llega. Le recordaba que es posible sobrevivir, que es posible sanar, que es posible amar, incluso después de las peores traiciones y dolores. Y le recordaba su responsabilidad de ayudar a otras personas que aún estaban atrapadas en sus propias noches oscuras, de ser la luz que ella misma había necesitado desesperadamente. Nikolai también se transformó con la experiencia. El hombre que había construido un imperio mediante la fuerza y la intimidación, descubrió que había un poder mayor en la protección y la construcción. Nunca perdió su ventaja, su capacidad de ser implacable cuando era necesario. Pero ahora que esa fuerza se veía templada por un propósito y unos principios, se convirtió en mentor de jóvenes emprendedores, especialmente de aquellos con antecedentes difíciles, enseñándoles que el éxito no tiene por qué conseguirse a costa de la integridad. Utilizó su influencia para promover leyes laborales más estrictas y protecciones para los inmigrantes. Y nunca, ni por un momento, dio por sentada a la extraordinaria mujer que dormía a su lado cada noche. La mujer que le había demostrado que podía ser más de lo que su pasado sugería. Elena creció escuchando versiones apropiadas para su edad de la historia de cómo se conocieron sus padres. Aprendió sobre el coraje a través de la historia de su madre, sobre la justicia a través de las acciones de su padre, sobre la compasión a través del ejemplo de ambos. Creció fuerte y segura de sí misma, pero también amable y consciente, una combinación perfecta de sus padres. Tenía el fuego de Carmen y la determinación de Nikolai, pero también tenía algo que ninguno de los dos había tenido en su infancia: la seguridad absoluta en el amor de su familia. Nunca dudó de que la querían, nunca cuestionó su valía, nunca tuvo que luchar por la dignidad básica, y eso, más que cualquier riqueza o éxito, era el mayor legado que Carmen y Nikolai podían dejarle. La granja siguió prosperando y se amplió para incluir programas educativos para jóvenes interesados en la agricultura sostenible, un santuario para animales rescatados y un centro comunitario que ofrecía recursos a las familias de los trabajadores. Carmen había transformado por completo el lugar que una vez había sido su prisión en un faro de esperanza y oportunidades. Los visitantes solían comentar el ambiente especial del lugar, una sensación de paz y propósito que impregnaba cada rincón. Quienes conocían la historia entendían de dónde provenía ese ambiente. Era el resultado del dolor transformado en propósito, del trauma transformado en triunfo. Nikolai y Carmen crearon una fundación dedicada a ayudar a los sobrevivientes del tráfico laboral y los malos tratos, proporcionándoles recursos legales, apoyo psicológico, formación profesional y asistencia para reiniciar sus vidas. La fundación ayudó a cientos de personas a lo largo de los años, cada una de ellas con una vida transformada, una historia de esperanza escrita sobre las cenizas de la desesperación. Carmen se involucró personalmente, reuniéndose con frecuencia con los supervivientes, compartiendo su propia historia y ofreciendo el tipo de comprensión que solo proviene de la experiencia vivida. Se convirtió en un símbolo de que la recuperación era posible, de que las víctimas podían convertirse en supervivientes y los supervivientes en vencedores. En su 20º aniversario de boda, Carmen y Nikolai renovaron sus votos en la misma colina donde él le había pedido matrimonio. Elena, ahora con 18 años y a punto de empezar la universidad, fue la maestra de ceremonias.
Su voz era clara y fuerte mientras hablaba del amor de sus padres y del legado que habían construido. Martha, que ahora tenía 80 años pero seguía llena de vida, lloró abiertamente, al igual que muchos de los presentes, cuando Carmen y Nikolai intercambiaron sus votos, que eran aún más profundos que los originales, templados por 2 décadas de vida compartida, de retos superados juntos, de un amor que solo se había fortalecido con el tiempo. Cuando se besaron, lo hicieron con la pasión de los recién casados y la profundidad de los compañeros de vida que realmente se habían convertido en uno. La historia de Carmen y Nikolai no terminó ahí. Por supuesto, las historias de amor verdadero no tienen finales limpios. Continúan evolucionando y creciendo, enfrentando nuevos desafíos y descubriendo nuevas alegrías. Pero ese momento bajo el cielo de Montana, rodeados de su familia y amigos, representó algo importante. Representaba la distancia completa que ambos habían recorrido desde la oscuridad a la luz, desde el dolor a la alegría, desde la supervivencia a la prosperidad. Representaba la prueba de que las personas pueden cambiar, que los sistemas pueden ser cuestionados, que se puede lograr la justicia y que el amor puede florecer incluso en el terreno más improbable. Para quienes escucharon su historia, sirvió como recordatorio de varias verdades importantes, que nadie merece ser maltratado, independientemente de sus circunstancias, que el poder debe utilizarse para proteger, no para oprimir, que las segundas oportunidades son posibles, pero a menudo requieren un enorme valor tanto para darlas como para recibirlas, que la curación es un proceso, no un destino, y que vale la pena cada paso difícil, que el amor verdadero no consiste en salvar a alguien, sino en caminar a su lado mientras se salva a sí mismo, y que a veces las historias más improbables son las más verdaderas e inspiradoras. Carmen reflexionaba a menudo sobre aquella noche en la nieve en la que había corrido desesperada, sin saber si viviría para ver el amanecer. Pensaba en cómo un solo momento de valor desesperado había cambiado por completo la trayectoria de su vida. Pensaba en todas las mujeres que seguían atrapadas en situaciones como la suya. Y trabajaba sin descanso para crear sistemas y recursos que pudieran ayudarlas a escapar y reconstruir sus vidas. Sabía que no podía salvar a todo el mundo, pero podía marcar la diferencia, una vida tras otra, y eso era suficiente. Nikolai, por su parte, pensaba a menudo en el momento en que había encontrado a Carmen en la nieve. Pensaba en lo fácil que habría sido ignorar los ladridos de su perro, decidir que no era su problema, optar por la indiferencia que era tan común en su mundo. Pero no lo había hecho, y esa elección lo había cambiado todo. Le había dado un propósito, una familia, el amor verdadero. Le había demostrado que podía ser más que un hombre de negocios frío y calculador. Le había dado la oportunidad de ser un héroe. No en el sentido grandioso, sino en el sentido más importante, protegiendo a alguien que necesitaba protección y amando a alguien que merecía ser amado. Juntos, Carmen y Nikolai demostraron que los finales felices no son solo para los cuentos de hadas. Son posibles en la vida real, pero requieren trabajo, valentía, compromiso y la voluntad de afrontar tanto el pasado como el futuro con honestidad y determinación. Demostraron que las personas pueden superar traumas inimaginables y construir vidas llenas de significado y alegría. Demostraron que el amor puede ser tanto pasión como compañerismo, tanto romance como profundo respeto. Y demostraron que la justicia, aunque no siempre sea rápida o fácil, siempre merece la pena. La nieve seguía cayendo sobre Montana cada invierno, cubriendo las montañas y los valles con su manto blanco. Pero para Carmen, la nieve ya no era un símbolo de desesperación y huida. Era un recordatorio de la transformación, de cómo algo frío y duro puede convertirse en algo hermoso, de cómo los finales pueden ser comienzos disfrazados. Ella observaba la nieve caer desde la seguridad y la calidez de su hogar, con el brazo de Nikolai alrededor de ella y el sonido de la risa de Elena resonando desde otra habitación. Y supo que había encontrado su lugar en el mundo, no solo un lugar físico, sino un lugar al que pertenecer, con un propósito y en paz. Y así continúa la historia de Carmen y Nikolai.
No como un cuento de hadas perfecto sin problemas, sino como una historia real de personas reales que decidieron construir algo hermoso a partir de las ruinas de su pasado. Es una historia que inspira, que desafía, que ofrece esperanza a aquellos que aún luchan en su propia oscuridad. Es una historia que demuestra que, por muy perdido que te sientas, por muy imposible que parezca la situación, siempre hay posibilidad de cambio, siempre hay oportunidad de redención, siempre hay esperanza de amor y justicia. Y a veces, solo a veces, esa esperanza se convierte en realidad de formas más hermosas de lo que jamás podríamos imaginar.